Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Puporey. Hoy nos recibe aquí una señora, no les voy a contar todavía, pero que hay también lazos así muy cercanos por lo que significó la amistad de esta señora, que ya le van a conocer, y toda la familia. Primero con mi ciudad natal, Concepción, y después también porque hay un lazo en el sentido de que ha conocido también a mi mamá. A veces hay cuata y más la ¿verdad? Pero desde otra perspectiva ya es ahí. Bueno, muchísimas gracias por recibirme aquí a tu casa. Y entonces, lo primero que queremos hacer es luego ya conocerte, a ver un poco tu nombre, etcétera, y cuántos hermanos eran, tu mamá, tu papá, me mandó de tus abuelos, y tu nacimiento, dónde, y así vamos de a poquito en Ñande Upukwe Pupore. Muy buenos días para todos, buenos días, Padre. Tengo el inmenso placer de recibirle en esta humilde casa. Gracias, gracias. La casa de un maestro. Sí. No puede ser lujosa ni nada, ¿verdad? En esta humilde casa lo recibo con el corazón abierto y feliz porque tengo la oportunidad de que sepa algo de mí. Exactamente. Y que pueda yo estar en este programa tan difundido de usted. Así es. Bueno, tu nombre completo, ¿cómo es? Yo soy la profesora Celsa Almirón de la Torre. Vivo en Luque, soy docente jubilada. Aquí nací. Soy luqueña de nacimiento. Sí. Y mis padres, yo desde chiquita, desde luego fui educada por una familia muy religiosa. Entiendo. Sí. Mis padres, mi tía, una persona muy mayor a quien yo le cuidaba. Ella se encargó de llevarme todos los días a la misa. No me digas. Así que era de comunión diaria. ¿Qué lugar mismo de Luque? En la esquina mismo de la iglesia. A la cuenta, ahí cerquita. Así, en la calle Iturbe, esquina Rosario. ¿En serio? Sí, ya. Ahí mismo. Acá está la iglesia, ahí está mi casa. A la cuenta. Entonces vivíamos prácticamente de la casa a la iglesia, que en la época de mi niñez no habían otras opciones, ¿verdad? Lugares de recreación. Y entonces era de la casa a la iglesia y todos los programas. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Bueno, mis padres estaban casados, se casaron acá en Luque también. Mi padre es un señor muy conocido acá en la comunidad, el señor Juan B. Almirón, entre paréntesis el autor de la polca Cureluque, tan difundida del Esportivo Luque. ¿Y él era músico luego? Él era músico. Mira un poco. Y desde que se casó con mi mamá le prohibió la música. Tenés que trabajar porque cada año venían las criaturas. ¿Cuántos hermanos? 9 hermanos somos. 9 hermanos. Y nos llevamos un año, en algunos casos cada 2 años. Entiendo. Entonces, 9 hermanos. En una familia muy humilde, padre. Mi padre tuvo que ir a trabajar a Ceballoscue cuando eso estaba en auge, la fábrica Lievis. Y se fueron mi mamá, mi papá y yo, que era la mayor. Yo soy la mayor. La más grandecita, dijo mi papá, no, aquello es un lugar desconocido, no le podemos llevar a esta nena. Y me dejaron con una familia, pero muy religiosa, la familia Cáceres. Ahí yo crecí, desde ahí me iba a la escuela. Viví varios años entre la casa de mis tíos, que para no llevarme a Ceballoscue, que era todavía recién poblada, y se decía de que, en fin, que raptaban a las mujeres, entonces mi papá no quiso llevarme. Claro. Bueno, así la vida, tuve que hacer acá parte de la primaria. Luego fui a Ceballoscue ya con todos mis hermanos. Sí. Y seguí mis estudios en la Escuela Solar de Artigas, que queda en la esquina mismo del Botánico. Ahí está una escuela mantenida por el gobierno uruguayo en esa época, y creo que hasta hoy. Por Artigas, así que era para los pobres, más para los pobres, y buenos alumnos porque tenías que tener buena calificación. Claro, estilo beca. Sí. De Ceballoscue hacíamos con mi hermano, un hermano mayor, también después que está después de mí, veníamos a pie, más o menos 2 a 3 kilómetros,
cuando eso no había tantos colectivos. Y mi familia era humilde, súper humilde. Sí. A lo mejor lo que ganaba mi papá se invertía en los gastos de la casa. Claro. Y para la educación, la escuela nos regalaba hasta la última goma de borrar, nos daban. Entiendo. Todo, la plumilla con la que escribíamos nos daba la escuela. Entonces, ¿cuál era el gasto? La ropa, el guardapolvo, todo daba la escuela. Ya no había dinero para pagar micros, veníamos con mi hermano a pie. A pie. 3 kilómetros todos los días, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Y los otros hermanitos estaban con ustedes? Y los ahí otros hermanitos en Ceballos Cue. También con ustedes. Bueno, así transcurrieron los años. Mis hermanos todos pasaron por la Escuela Solar de Artigas, a las que yo recuerdo con... ¿Y qué tal era la educación? O sea, la educación era uruguaya. Nosotros teníamos programa de estudio y currículum uruguayo. ¿Y las maestras? Excelente. ¿De dónde eran? Paraguayas, pero con un currículum uruguayo. Especializadas en el Uruguay. Especializadas Así en el Uruguay. Y ahí la profesora de música en esa época, Sara Silva de Ashwell, descubrió que yo tenía buena voz. ¿En serio? Como entonces, tu papá. Buena voz, me puso de cantante. Aparte también era bailarina y hacía de todo. Y fui elegida también en la escuela como la que mejor leía las composiciones. Así que tuve una vida estudiantil intensa. Claro. Bueno, todo eso influyó para que después, en los años de mi práctica de mi profesión, yo puse en práctica. Pero vos sos muy conocida en Concepción también. Y también. Pero eso vamos a hablar después, ¿verdad? Sí, y el aspecto religioso, ¿cómo hacían en ese momento? Yo hice mi primera comunión acá en la iglesia Virgen del Rosario, Virgen Rosario. En esa época era tan yo ahora no veo no veo, padre, con toda honestidad, el celo que ponían nuestros catequistas. ¿Verdad? Para comenzar, luego sabíamos al dedillo todas las oraciones al dedillo, y asistir a misa. Yo todos los días. ¿Y el tuyo era ese catecismo de 100 preguntas o no? ¿O cómo era? Creo que sí. Bueno, a mí me tocó eso, pero yo soy un poquitito más joven, ¿verdad? Sí. No, había preguntas y nuestro libro de catequesis era... Nosotros teníamos 100 preguntitas. ¿Quién es Dios? Sí, exactamente. Ese también te tocó. Al dedillo, creo que era eso. Bueno, otra cosita importante dentro de esta educación y formación. ¿Te acordás si alguno de los sacerdotes que estaban ahí en tu formación? Sí, me acuerdo del padre Rejalaga. Muchos años estuvo en Luque. Era celoso de todo el desenvolvimiento cristiano de la parroquia. Y de la vida, porque no éramos muchos en Luque. Nos conocíamos todos. Entonces él sabía quiénes pecaban, quiénes no pecaban. Pero no contaba los pecados. No, pero eran llamados. Bueno, de él me acuerdo. Él es el que más nítidamente, porque estuvo muchos años acá en Luque. Nítidamente me acuerdo. Bueno, y después, tu formación, sobre todo en la pedagogía, ¿verdad? Y después, ¿dónde? ¿Aquí en Luque mismo? De acá yo me fui a Ceballos Cue. Terminé acá la primaria, la secundaria, y luego fui a seguir magisterio, se decía antes, ¿verdad? A seguir magisterio en la Escuela Normal de Profesores número 3. ¿Eso era ya terminando el ciclo básico? El ciclo básico. Ahí se entraba ya. O sea, sería lo que ahora es el técnico, ¿verdad? Sí, 16 años tenía yo cuando comencé. Bueno, estuve en la Escuela Normal de las Vicentinas, Escuela Normal de Profesores número 3, Nuestra Señora de la Asunción, que era la asilo nacional. Sobre Venezuela. Que lastimosamente ahora está cerraron, caído, abandonado. Cuando es una pena, ¿verdad? Lo que no es educación, ¿verdad? Sor Matilde Bollino era la directora. Una excelente mujer, pero qué buena formación tuvimos ahí como maestros, porque era la carrera más la formación espiritual. Así que buenísima formación. Así es, padre. Bueno, y después, porque ahora viene lo más interesante, entonces, ¿cómo fuiste a parar por Concepción? Porque eso es mi valle, mi pueblo, y le conociste a mi mamá. Eso también quiero saber cómo fue. Bueno, yo una vez que terminé, me recibí de maestra
antes de recibirme de maestra me casé. Sí. Y luego de casarme vine de Ceballos Huella a Luque porque mi esposo era luqueño, él está fallecido, yo me volví a casar, mi primer esposo es luqueño. Ah, luqueño. Sí. Entonces vinimos a Luque. Acá estuvimos unos cuantos años y después mi esposo fue trasladado a Concepción, se fue con un trabajo allá y tuvimos que ir toda la familia detrás de él. Claro. Un día nos embarcamos en la motonave. Porque imagínense, llegar a Concepción en aquel tiempo era difícil. Sí, con la motonave. O sea que tenía que llevar toda la familia. Llevamos todos nuestros bártulos y nos fuimos a Concepción. Ante la incertidumbre de lo que qué iba a ser de nosotros. Claro. Ver las escuelas para mis hijos estaba todo solucionado. Pero de mí que dejé todo mi trabajo acá por seguirle a él, bueno, pero gracias a Dios conocí a una señora maravillosa que era la directora del Centro Regional de Educación, Juan E. Oleari. Sí. Y allá entré, justamente se estaba jubilando la señora de López, no me acuerdo el nombre, pero era así. Y entonces entré a enseñar desde el año... La mamá de Nila López. La mamá de Nila López. Creo que era Blanca López. No era Blanca. No era Blanca. Sí. Bueno, inmediatamente ella me contrató para entrar allá a trabajar. ¿En serio? Y fueron los años más felices de mi vida porque conocí ¿Te recibieron bien los concepcioneros? Excelente. Son buenas personas. Buenísima gente, un ambiente de familia. Sí. Y claro, Concepción en ese momento estaba súper aislado. Aislado, no había comunicación. Entonces era el transitar por las calles, conociéndole acá a toda la gente, ¿verdad? Tuve años muy lindos en Concepción. Bueno. Pero tuvimos que venir porque mi esposo comenzó a enfermarse. Entiendo. Sí. Bueno, vamos a continuar de eso entonces, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Porque esta es una historia maravillosa la que estamos escuchando. Hay mucho para contar, ¿verdad? Con estos 80 años que Dios te ha regalado y sobre todo también en la educación, porque eso después vamos a hablar desde esa profesión tan linda que Dios te ha dado. Yo olvidé decirle que estando en Concepción, uno de mis hijos entró a completar su estudio primario en el Colegio San José y ahí le conocí a su mamá. Ella éramos de la comisión de padres y siempre se organizaban torneos, festivales. Y los salesianos. En los salesianos. Y yo ahí le conocí. Siempre nos ponían ahí en la caja para la venta de las entradas. Sí. Y ahí que le admiraba porque era una señora muy buena, buena de carácter, buena persona. Y una señora así muy, que sin conocerme, ¿verdad? Sin conocerme me tomó cariño. Y ahí me contó ella que ella hacía su vida entre las estancias, creo que tenían 2 estancias, entre las estancias y su casa. Voy y vengo, yo trabajo y me contaba las actividades en la estancia. Me regalaba también cosas, me regalaba dulce de leche, me regalaba queso. Así yo le quería mucho a tu mamá. Guardo de ella buenos recuerdos. Gracias. Bueno, volvemos enseguida con más ñande upukwe pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Upicue Pupore. Hoy estamos aquí visitando 80 años, ¿verdad? 80 maravillosos años. ¿Ya cumpliste o estás cumpliendo? Cumplí. Ya cumpliste. Cumplí 80 años. Pero te mantienes demasiado bien, ¿verdad? Maravillosos para mí. Bueno, ahora, la familia, con el esposo, el matrimonio, los hijos, los valores, y también como educadora, porque Sí. ya que mucho tiempo estuviste en la educación. Sí, así es. Bueno, yo me casé, tengo 2 casamientos padres. Sí. Me casé con mi primer marido, de él tengo 4 hijos. Sí. A la edad de 37 años, le tomó un cáncer de cerebro y murió estando yo embarazada de 7 meses. Ay, Jesús mío. Ella, Leticia, es mi hija, Ya. nacida 2 meses después de morir el padre. Entiendo. Así que quedé yo en la mayor orfandad, con Claro, hijos claro. adolescentes, uno. ¿Dónde vos estabas en ese momento? Estuve acá en Luque. Aquí en Acá Luque, en ya. Luque trabajando en el Colegio Nacional de Luque. Ya, Ahí estaba como celadora. Ese Sí, fue sí, mi sí. inicio en el Colegio Nacional. entiendo. Y bueno, falleció mi esposo y unos años después le conocí a un muchacho que, sabiendo mi historia de viuda pobre, con 4 hijos, sin posibilidad de darle ningún beneficio a nadie, vino y se hizo cargo de mi familia y me casé con él otra vez. Sí. Entonces, y juntos llevamos esta familia. Él se porta hasta hoy muy bien con mis hijos. Le doy gracias a Dios por eso. Claro. Me llevó el padre de mis hijos, pero me trajo a alguien que me ayudó en la vida a levantar esta familia. Claro. Así es. Y trabajé con mucho éxito en mi profesión. Sí. Enseñé en el Colegio Nacional siempre, Entiendo. hasta jubilarme en el año 1993. 93. A partir de ahí fui a enseñar en el Colegio Santa Teresita de Luque. Ah, sí. De las Estuve hermanitas. de las hermanas dominicas. Sí. También enseñé en el Instituto de Formación Docente Ah. del Colegio Manuel Domínguez. Ah, sí. Y también enseñé en la Universidad Autónoma de Luque. Ah, mira qué lindo. Así que enseñaba mañana, ¿Qué tarde área y noche. sobre todo estabas enseñando? Mi área es la de educación idiomática. Ah, idiomática. Profesora de castellano y literatura. Ah, mira un Así poco. es. Sí, Así, sí. bueno, como le digo, fui de éxito en éxito. Y eso le atribuyo un poco a mi fe. Entiendo. A mi fe y a mi espíritu positivo. Siempre con los alumnos. Yo tengo recuerdos maravillosos de todos los alumnos. Fui muy exigente con todo. Desde la entrada, que lleguen ahora. Sí. Si llegaban tarde, se iban todos juntos a cantar de nuevo el himno nacional solos. La vestimenta. Antes se podía hacer eso. La Si hoy le vestimenta. haces así, te van a decir que le está haciendo, ¿cómo que le Bullying. dices? Bullying. Bueno, y había Sí. un control estricto. Los alumnos, pero increíble el respeto. Buenos días, señora profesora. Buenos días. Te hablaban en tercera persona. Decían, a usted, Claro. yo le traigo. Hoy día, hola, vos. Y en algunos casos más groseros todavía, Claro, ¿verdad? claro. Es totalmente otra fue la formación. Claro. Y los mismos profesores transmitían valores. Claro. Bueno, hoy día está muy discutido ese aspecto, ¿verdad? Claro. Bueno, hoy día les encuentro ya padres de familia por la calle y me dice, gracias profesora, Claro. porque fuiste exigente con nosotros. Claro. Uno de mis alumnos, ¿sabe quién fue? Sí. El Monseñor Valenzuela. No me digas. Sí, Ah, él fue ¿quién? alumno El de la Escuela General Aquino de el, Luque. el que está en Cacupé, Ricardo El que está- Valenzuela. Sí, Ricardo Ya. Valenzuela. Él fue alumno de la Escuela General Aquino de ¿En Luque. serio? Ahí estuve yo ¿Y qué también. tal era como alumno? Excelente. Él no era luqueño, vino con su familia claro, acá. porque su papá era militar, Sí, ¿verdad? sí. Entonces trasladado también. Así mismo. Bueno, y después, corriendo los años, se fueron casando mis hijos, Sí. cada uno con la bendición y el amor de Dios, ¿verdad? Fueron casándose, tienen hermosas familias.
no somos padres ricos, no tenemos Claro. herencias, grandes herencias, pero la mejor herencia que le dejo a mis hijos es, en primer lugar, el amor a Dios, Sí, el amor a Dios. En segundo lugar, la solidaridad entre ellos. Viera usted, padre, cómo ellos se ayudan mutuamente. Se reúnen en torno a la mamá, a la estamos familia, todos al juntos papá. todos los domingos. El respeto entre todos y la lealtad. La lealtad, ser leales unos con otros, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, amar a Dios. Y de los alumnos que tuviste en Concepción, a ver, Sí. valores. Tengo una alumna, principios, sí. tengo una alumna que dejó muy buenos recuerdos siempre, y la veo, es la que fue ministra de Educación. Blanca Ovelar, no me digas que fue tu alumna. Sí, fue mi alumna. Y Mirta no fue tu alumna. También Mirta, fue alumna mía. Sí, Sí. porque ellos estuvieron incluso después como profesor Y de después formación muchos docente. otros, Sí. que con una de mis alumnas se casó mi hermano allá. Ah, no me Yo digas. tengo 2 hermanos casados en Concepción. Ah, y quedaron por ahí. No, nos vinieron acá, vinieron hacia vinieron, aquí. sí. Entiendo. así. Qué bien. Y tengo una obra muy grande también que hice en la vida. Mi padre había sufrido un accidente y fue indemnizado en la fábrica. Ah, Y entiendo. yo era la única casada viviendo en Luque. Entonces, a mis hermanitos que terminaban la primaria, yo les traía a Luque para estudiar. Ah, entiendo. Todos vivieron conmigo, todos estudiaron, se recibieron, Sí. hicieron su vida, se casaron. Y hoy día esos hermanos son como hijos míos. Claro, claro. Porque vos fuiste la mayor, o sos la mayor. Yo soy la mayor, así es. ¿Y de tus hermanos todos están vivos? No. Uno de ellos falleció en primer lugar, uno de mis hermanos menores, Ah, sí. de una enfermedad muy seria, y después la pandemia llevó a 2 más. Ah, mira, Sí, poco. Ahora hace poco. que se fueron en el lapso de un mes, de 30 días fallecieron 2. 2 hermanos. Sí, 2 hermanos. Y eso nos dejó una tristeza profunda. Evidentemente. Sí. Bueno, ahora me gustaría, porque ya lastimosamente nuestro programa es tan cortito, ¿verdad? Tan rápido pasa una historia tan larga, tan linda de 80 años, y sobre todo así con tantos lugares tan lindos, y lo que es la educación, ¿verdad? Sí, Porque sí. el estar frente de tantos chicos jóvenes es una de las riquezas mayores, Sí, ¿verdad? Lo que sí, es la sí. educación. Bueno, me gustaría saber un poco qué valores inculcarías y dejarías así como educadora, tanto para la familia como para la educación también de nuestros jóvenes hoy. Hoy, en primer lugar, el respeto. Respeto es lo que más se perdió, padre. No hay más respeto de los jóvenes hacia los mayores. No hay respeto entre los hermanos. No hay respeto entre las personas. Nadie más sabe, esta es una persona honorable. Aquí somos todos iguales. El respeto en primer lugar. Después yo digo también la solidaridad, que eso no termine nunca. Ser solidarios, no solamente dando una contribución o comprando unas adhesiones, Claro. sino ser solidarios con la vida misma de la gente que nos rodea y con los de nuestra comunidad. Entiendo. Así es. Qué bien. Bueno, así le agradecemos infinitamente, verdaderamente, su participación, por recibirnos también a tu Ay. casa y ese lindo recuerdo. Primero, como dije al comienzo, de mi ciudad natal, Concepción. Sí. Dice que los concesioneros, antes de decir soy del Paraguay, dice soy de Concepción. Sí. Bueno, pero Sí. te identificaste con los concesioneros Sí, estando ahí, ¿eh? mucho. Hasta hoy día. Hasta hoy en Sí. día, sí. Bueno, y por otra parte también el haber conocido a mi mamá, ¿verdad? Sí, Algunas cositas interesantes Así que ahora eran. estoy escuchando. En un corto tiempo fui amiga de ella. Sí, Y le valoré a ella mucho por la dignidad que tenía. Y siendo una persona solvente económicamente, ella no lo demostraba. Ella se manejaba con mucha humildad, sí. Y yo no sabía todo lo que ella tenía, pero me contaba Y después me enteré que falleció Sí, falleció. tan sí. trágicamente. Trágicamente, en el ¿verdad? 2000, ya hace ya Pero 23 años. Ya sí. no más.
Así es. Primero falleció su esposo, Sí, era sí, su padre, en el 97. en así el mismo. 97. Y los dos fallecieron el 8. Uno el 8 de diciembre, mi papá. No, y mi mamá el 8 de septiembre. O Ay, sea, Dios pero de 3 años de diferencia, ¿verdad? Pero el día 8, Día de la Virgen siempre. Sí, los dos. sí, sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias entonces por este hermoso encuentro, momento, ¿verdad? Y sobre todo los valores, los principios y lo que ustedes han sembrado, sobre todo en el corazón de las personas, que es lo más lindo, de los jóvenes, de los niños Sí. como educadores. Y así Hoy día estamos acá, quiero Sí. mencionarla, Sí. frente a la Virgencita de Itacuá, Ah, que es la Itacuá. patrona de este hogar. Ah, ya. Es mi abogada. Sí. Y también le ¿Itacuá puse... de dónde es? Itacuá es un distrito que está a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación. De Encarnación. Ya. Y cuentan los lugareños que un día se presentó así una chica vestida de blanco, porque acá está una colina Sí. y allá está el río Paraná. Entiendo. Entonces que ellos, los canoeros que se iban para la pesca, La pesca, sí. le veían a una chica y le hacían adiós. Y ella Sí. también les retribuía. Sí. Hasta que un día dijo uno, vamos a bajarnos a ver qué. Se bajaron siempre para ir está. junto a ella y ella desapareció. Ah, Entonces le contaron al monseñor, al obispo de Sí, Encarnación, sí. y él le dijo, esa es la Virgen. Ya. Ella vino a mostrarse a usted, ella la que les está guiando. Y trataron de buscar una imagen. Sí. Dice que el monseñor cuando se fue a Roma, Sí. trató de buscar una imagen que sea vestida y todo, así como le describieron Claro, como le los describieron. pescadores. Sí. Y le encontró a esa vestimenta. Mira que Desde ese momento los pescadores la tenían como patrona. Le hicieron una capillita. entiendo. Y cuando fue allá, el presidente de la República, Fernando Lugo, Sí. que es de ahí, De y esos que por son. lo visto sabía la historia, Claro. le hizo una iglesia hermosa. ¿En serio? Que está a orillas del río Paraná. Bueno, hay que visitar Entonces, eso entonces. acá está. Yo un día me fui sin saber. Me dijeron que era muy, que ella hacía milagro, era muy milagrosa. Entiendo. Y le pedí un milagro que hasta ese momento no podía conseguir. Entiendo. Y vine de No me Encarnación un domingo, el lunes recibo un llamado telefónico No y me me dice, diga. está concretado eso. En serio. Desde ese día sí, es que me concedes, madrecita, yo te llevo a mi casa. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias entonces por todos estos Bueno. testimonios y recibirnos en tu casa. Y así una bendición también para vos y para toda tu familia y a todos los que hoy están con nosotros con Ñande Upucuepu por él. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Upucuepu por él. Hacemos un Bueno. saludito y nos despedimos. Chao.